Como introducción, entonces, para este tema de difracción de rayos X, vamos a recordar de sesiones anteriores. Les comentaba que la materia se puede organizar en sistemas cristalinos, es decir, en arreglos de átomos que ya tienen una estructura definida. Fundamentalmente, hay 7 sistemas cristalinos. En esta tabla los pueden consultar desde cúbico, trigonal, hexagonal, tetragonal, ortorrómbico, monoclínico y triclínico. En este caso, de cada uno de estos sistemas pueden existir diferentes tipos. Esos tipos se llaman redes de Bravais, que lo podemos ver en 2 dimensiones o lo podemos ver en 3 dimensiones. En este caso, en 3 dimensiones, en esta tabla que pueden consultar en plataforma se resumen todas las estructuras cristalinas. En este caso las cúbicas, como lo mencionábamos, puede haber 3 tipos. Las tetragonales, que en la sesión anterior vimos que puede haber 2 tipos, simple o centrada en el cuerpo, donde cada uno de los vértices son átomos de ese elemento. La ortorrómbica, que pueden ser 4 tipos. La monoclínica, que pueden ser 2 tipos. Y la hexagonal, que también se conoce como hexagonal compacta. En este caso, la celda unitaria es esta porción que está aquí marcada de rojo, debido a que la repetición de 3 celdas unitarias diferentes da una celda hexagonal. Este es el único caso para la celda hexagonal en donde solamente la celda unitaria es esta porción más pequeña, y 3 celdas unitarias forman ese prisma hexagonal. Entonces, para analizar estos arreglos de forma experimental, se utilizan varias técnicas, principalmente la técnica de difracción de rayos X. Para podernos referir a estas celdas unitarias y al arreglo de los átomos, vamos a definir una notación que se llama índices de Miller. En este caso, los índices de Miller se aplican directamente a las celdas cristalinas y nos pueden dar información sobre cómo están acomodados los átomos. Aquí se menciona que estos índices de Miller se pueden utilizar para describir posiciones atómicas dentro de una celda unitaria. En este caso, los índices de Miller son números que nos van a poder definir o planos cristalográficos o direcciones cristalográficas. Aquí en la figura del inciso A, los planos no son más que un arreglo de átomos bidimensional. Por ejemplo, si vemos aquí estos 2 cuadrados que están dibujados, esos 2 cuadrados se repiten como si fuera una hoja de papel a lo largo de toda la estructura cristalina del material. Eso es un plano. En el caso de las direcciones, como lo es esta figura, el inciso B, las direcciones no son más que vectores. Como su nombre lo indica, son direcciones con un origen, un final, una magnitud, una dirección y un sentido que describen posiciones dentro de la celda unitaria. Un plano describe cómo se acomodan entonces los átomos, es en 2 dimensiones, y la dirección me puede describir cómo se mueven los átomos o cómo se pueden reorganizar. A eso nos vamos a referir como plano cristalográfico o dirección cristalográfica. Entonces, la definición es esta. Los planos son capas de átomos que se encuentran ordenados en la red
en 2 dimensiones, y direcciones, que es el sentido dentro de un cristal a lo largo de las cuales los átomos están en contacto. Entonces, para poder definir planos y direcciones, vamos a usar la notación que se llama índices de Miller. Esa relación se nos menciona que guarda un conjunto de planos con los ejes de la celda unitaria y es el origen de las coordenadas espaciales, y cualquier conjunto de planos se identifica por los recíprocos de sus intersecciones en estas coordenadas. ¿Qué significa esto? En realidad los índices de Miller son 3 números que vamos a definir como H, K y L. Esos 3 índices se utilizan para describir la posición de los átomos en planos o en direcciones. Y representan esos 3 números los puntos en los cuales los planos interceptan los ejes que representan por los índices de Miller. De otra forma, H está representando el eje X, K está representando el eje y L está representando el eje Z. En estas figuras de abajo estamos representando en un eje de coordenadas tridimensional diferentes puntos. Aquí voy a acercar un poco la vista. Si nos basamos en este cubo, por ejemplo, el eje X está abajo apuntando hacia nosotros. El eje Y está a la derecha de forma horizontal. El eje Z está apuntando hacia arriba de forma vertical. Estas direcciones de los ejes son por convención. En realidad se pueden intercambiar y no habría ningún problema. Solamente estaría rotado el cubo en cierta dirección. Entonces, vamos a ver cómo podemos representar direcciones y planos utilizando índices de Miller. En la figura 2, precisamente aquí en el inciso A, tenemos una familia de planos cristalinos que está representada por líneas verticales. En este caso, todas estas líneas verticales que se están representando un plano, imagínense que fuera una cara del cubo, como si fuera una hoja de papel. Este plano se le llama 0, 1, 0. Los planos se pueden definir con esos 3 índices de Miller encerrados entre paréntesis. En el inciso B tenemos otros 2 planos, un plano 2, 2, 0 que también puede ser diagonal y un plano 1, 1, 0 que es este que corta el cubo en una diagonal justo por la mitad. En este caso, en el inciso C, podemos tener planos en todas direcciones. Este plano es el 1, 1, 1 y en este caso, este otro plano es menos 1, 1, 1. Siempre que se tenga números negativos, se coloca un signo menos más bien arriba del 1 o del número de ese índice de Miller. A continuación vamos a ver cómo podemos determinar esos índices de Miller para un plano. La regla para obtener los índices de Miller es la siguiente. También se denomina regla de los 3 pasos. Entonces, dado un plano que yo conozco y sé en dónde corta de cada uno de los vértices del cubo, en este ejercicio vamos a determinar cómo se pueden obtener los índices de Miller. El primer paso es determinar los puntos donde ese plano intercepta o corta el eje. El segundo paso es obtener el recíproco de esos números. Y el tercer paso es buscar números enteros
más pequeños que estén en la misma relación que esos recíprocos. Si obtenemos números negativos, se escribe un guión arriba del número. Entonces vamos a determinar con el paso 1 los índices de Miller de este plano que está aquí marcado en rojo. Ya se nos dan los ejes, este es el eje X, este es el eje Z, este es el eje Y. El primer paso es determinar la intersección con los ejes. Entonces, en cada eje, ¿dónde intersecta este plano? Para el eje X, vamos a observar que si este es el origen, ese plano intersecta en este punto con el eje X. Al ser una celda unitaria, vamos a suponer que esta magnitud de aquí a aquí vale 1, precisamente por ser una celda unitaria. También de aquí arriba, de aquí a Z vale 1, y del origen hacia este punto en Y vale 1 positivo. Entonces, si yo tengo que en X intersecta en el punto donde es el vértice de este cubo, yo puedo decir que intersecta en 1. Para Y, en este caso, de 0 a 1, yo también puedo decir que intersecta en 1. Aquí para Z ocurre algo diferente. Si notan, Z es este eje, el que va en la dirección vertical. Realmente, este plano toca todos los puntos en Z. Es decir, aquí es Z, si me muevo más para arriba es otro punto de Z, y así sucesivamente. Entonces, como este plano corta todos los puntos del eje Z, se coloca que es infinito. O bien, como podemos plantear una regla, cuando el plano es paralelo a uno de los ejes, se coloca que su intersección es infinito. Entonces, este plano sí es paralelo al eje Z. Este plano en rojo es paralelo al eje vertical Z, entonces se coloca infinito a manera de representar que ese plano corta el eje Z en todos sus puntos. En este caso se menciona que a este sistema de coordenadas cristalográficas se le conoce como índices de Wise. Estos todavía no son los índices de Miller. Se llama índices de Wise. Realmente estos solo se los menciono, vamos a trabajar más bien con los de Miller. Para obtener los índices de Miller, entonces ya completamos el paso 1. El paso 2 ahora es obtener el recíproco de esos números. El recíproco es la inversa. Dividir este número elevado a la menos 1, por ejemplo. La inversa o el recíproco de este es 1 entre 1. El recíproco de la intersección en Y también es 1 entre 1. Y el recíproco de la intersección en Z es 1 entre infinito. Entonces vamos a hacer ese paso 2. El recíproco, 1 entre 1 me da 1. También para Y. Sin embargo, para Z, el recíproco de un número infinito o de un número muy grande tiende a 0. Por eso el recíproco de infinito se dice que es 0. Entonces, para el paso 3, hay que buscar los números enteros más pequeños que simbolicen este plano. En este caso deben ser enteros. Yo ya obtuve un 1 y un 0. Aquí no es necesario hacer un cambio. Si hubiese obtenido un 4 o hubiese obtenido un 3, pensemos que hubiésemos obtenido 3, 3, 0. Yo podría haber dividido entre 3 y llegar al mismo resultado. Entonces, de esa forma, los índices de Miller de planos se encierran entre paréntesis. Los de direcciones entre corchetes
cuadrados o rectangulares. Entonces, de esta manera podemos calcular los índices de Miller dados las intersecciones de un plano. En este caso, en esta figura se muestran diferentes planos cristalinos y sus índices de Miller en el sistema cúbico. Por ejemplo, ok, aquí voy a acercar un poco la vista. En este caso, recuerden que los índices de Miller son los inversos de la intersección del plano con los ejes. Por ejemplo, en este caso, el primer índice de Miller, 0, el segundo 0, el tercero es 1, representan las intersecciones con los planos X, Y y Z. Significa que para este cubo, donde se está indicando la cara superior como plano cristalino, en el eje X corta en todos sus puntos. Siempre que dé 0 significa que intersecta en infinito en ese eje. X es este eje, en Y también, y en Z corta en 1. Entonces, si tomo el origen en este punto, de 0 a 1, aquí me va a dar precisamente que es paralelo al eje X, es paralelo al eje Y, pero está desplazado una unidad en el sentido positivo de Z, que es el eje vertical. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 1, 0, 0 es paralelo a Y, es paralelo a Z y corta en X igual a 1. En el caso del 0, 1, 0, este eje es paralelo a X y es paralelo a Z, pero corta en Y igual a 1 positivo. Entonces, estos son los índices de Miller de diferentes estructuras. Este es el 101, 100, 011, 111, 1 menos 1, 1 y menos 1, 1, 1. Entonces, en este caso, siempre que intersecta en un punto de los ejes, es decir, que es diferente de 0 el índice de Miller, van a representar planos en diagonales. Entonces, en este caso, aquí se plantean dos ejercicios donde hay que determinar los índices de Miller para estos planos indicados en las figuras A y B. Ok. El compañero Mario tiene una duda. Sí, adelante, puedes decirme tu duda. Disculpe, profe, con respecto a los planos anteriores. ¿Sí se escucha, profe? Sí. En el último, bueno, en el que decía 1, 1, 1, ¿significa que tiene que formar estrictamente esa figura o que puede formar cualquiera de las dos figuras que están dentro del plano? Ok, sí, buena pregunta. En este caso se refiere a lo que se define como familias de planos. En realidad, si en este ejemplo estos planos son el 1, 1, 1 y son equivalentes estos dos. Si tú observas, si yo giro el cubo en 90 grados exactamente en esta dirección, ese plano giraría también y nos estaríamos refiriendo al mismo ordenamiento con respecto al cubo. A ese concepto de diferentes planos
que si tú los rotas sigue siendo el mismo plano, se le llama familia de planos. Sí, por ejemplo, en este caso también donde los planos están representando las caras exteriores de la celda unitaria, en este cubo, también tú puedes decir que estos planos entre sí son de la misma familia de planos. 001, 110, 100, perdón, y 010. Todos estos realmente son el mismo plano, pero en el caso que tú estés observando la molécula de forma en diferentes ángulos. A eso se refiere la familia de planos. Entonces sí, por ejemplo, en este otro caso, el 1 menos 1, 1, también pueden representar planos en diferentes direcciones o diferentes orientaciones, que en la materia realmente es el mismo ordenamiento, pero viéndolo desde otra dirección. A eso se refiere con esos planos. Más adelante les voy a mostrar un simulador para que se entienda un poco mejor este concepto de las familias de planos. Ok, en este ejercicio les voy a mostrar cómo podemos determinar los índices de Miller de los planos que se indican en la figura A y en la figura B. Entonces voy a acercar aquí un poco. La figura A tiene 3 planos, en este caso denominados A, B y C. El A es este que está aquí afuera, el B es el que está sombreado y el C es el que está cortando el cubo de esta forma. Eso en cuanto a la primera figura. En cuanto a la segunda figura, se tiene igual 3 planos, un plano A que está pequeño aquí abajo, un plano B y un plano C que está más grande que incluso sale del cubo. Entonces, para estas 3 figuras, vamos a plantear cómo podemos determinar los índices de Miller. En el primer caso, vamos a plantearlo de la siguiente forma.